Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Cuán felices nos encontramos otra vez para estudiar la palabra de Dios y para ver lo que Dios ha dejado para nuestra bendición espiritual. Es una alegría saludarlos nuevamente, no importa en qué lugar estemos, y estemos aprovechando la palabra de Dios y por supuesto escudriñando lo único que tenemos para que un día podamos llegar a la salvación y la vida eterna. Dios dejó todo para nuestra bendición. El certificado, recordemos enviar claramente el nombre, porque hay algunas preguntas en cuanto a esto. Tiene que ser claro el nombre para que podamos, entregarles correctamente. De lo contrario, va a estar equivocado, ¿verdad? Y esto no sería nada lindo. Los próximos temas. Simplemente allí colocamos el primer tema de hoy, jueves 25, una gran cena junto al Salvador. Un tema muy hermoso y que tenemos que comprender porque también tiene que ver mucho con la salvación y la vida eterna. El viernes 26, o sea mañana, un mensaje eterno y 4 respuestas. En realidad un tema muy, muy extraordinario y por supuesto el día sábado, el día del Señor, el día de adorar al Creador, tendremos el tema siendo siempre fieles. Será a la tarde de 4:30 p.m. en adelante o 16:30 donde yo me encuentro aquí, ¿verdad? De manera que Dios quiera que disfrutemos realmente de una programación maravillosa y extraordinaria. Quiero solamente recordar algo con respecto a esto que todos esperan, y voy a ir a la otra cámara entonces para poder quizás señalar, y es la entrega del ejemplar de las Sagradas Escrituras. Nos sentimos felices realmente de entregar. La comisión me ha entregado el nombre, a ver, aquí lo tengo, ¿verdad?, de Tina Morales. Es la ganadora. Bueno, no es de acá, es bastante lejos, por supuesto. Tener paciencia un poco, Tina, para que llegue este ejemplar a través del correo normal, porque así estamos en pandemia y no hay otra forma de llevar las cosas. De manera que quiera Dios dirigirnos y bendecirnos en todo lo que estamos realizando o lo que estamos haciendo. Ahora bien, saben, en cuanto a los pedidos de oración, quiero referirme aquí un poquitito. Hay muchos pedidos que tienen que ver con cosas que son muy particulares. Hacemos una oración, hay diferentes momentos de oración con comisiones especiales y allí presentamos, y los que piden por nombre lo hacemos también. Pero, por supuesto, lo que hacemos aquí es una oración más general sobre los temas generales, por supuesto, que estamos teniendo en la vida mientras luchamos. Quiera Dios acompañarnos, mis amigos, y quiera Dios bendecirnos en cuanto a este aspecto. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, porque Él nos ama y quiere que lleguemos juntos a una eternidad y quiere ayudarnos aún en esta vida mientras vamos transitando. Querido Padre, gracias por todo lo que nos concedes, por la vida y por la salud. Querido Padre, en este mundo lleno de pandemia, enfermedades y de toda especie de mal, podemos encontrarnos estudiando tu palabra y pudiendo tener esta esperanza gloriosa de la resurrección. Guíanos en gran manera. Dirígenos en el programa que tendremos hoy, para que todos podamos entender lo que quede grabado en nuestra mente y podamos ponerlo en práctica. También, Señor, te ruego, en forma especial, por los pedidos de oración que son hechos cada día. Tú conoces a cada persona, tú conoces todas las cosas. Te ruego que los bendigas, los que tienen problemas de salud, problemas financieros o de trabajo, problemas en su hogar. Señor, acude en favor nuestro y ayúdanos para que podamos vencer en esta vida. Lo pedimos todo en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.
que Dios pueda bendecirnos ahora al desarrollar el tema que hoy tendremos. Bien, el tema de hoy es un tema muy importante, porque tiene que ver con un evento que fue anunciado durante milenios. Y ya vamos a entender un poco más. El título dice, una gran cena junto al Salvador. Cristo, Él instituyó la cena del Señor, o en fin, podremos llamarle de diferentes formas, ¿verdad? El amor de Dios por nosotros. Conviene que recalquemos esto en primera instancia. Dios nos ama, sabemos, y nos ama en gran manera. Por eso el apóstol San Pablo, hablando a los Efesios, el capítulo 3, verso 17 en adelante, les dice de esta manera: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué notable. Así que el apóstol Pablo quiere expresarse aún en forma física y no sabe cómo, la altura, la profundidad del amor de Dios insondable, que será el estudio por la eternidad. Así es el carácter de nuestro Padre Celestial. Por eso es que dejó un trono eterno, Cristo, ¿verdad? Y vino para morir por nuestras transgresiones. Y todo el tema de hoy, como los temas que hemos tenido, están basados en la palabra de Dios y en el amor de Dios. Dios nos ama más allá de nuestra comprensión y anhela para todos nosotros la salvación. El sacrificio que Él estableció. El corderito simbolizaba a Jesús, que vendría a morir por nosotros después de 4000 años que entró el pecado en esta tierra, ¿verdad? Y las profecías indicaban ese momento. El gran día profético llegó, mis amigos, como todas las cosas del Señor, ¿verdad? Y allí en San Lucas 22 leemos lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Qué cosa, ¿verdad? Hasta eso fue un milagro, porque les dijo solamente a los discípulos, y lo hizo así para que los discípulos entendieran, que comprendiesen que la salvación es un milagro del cielo. Ahora, id, los mandó allí, ¿verdad? Y preparad. Y entonces Él dice quiénes encontrarían y demás. Y bueno, encontraron el aposento alto. El Señor les había indicado en el lugar quién les habría de entregar ese lugar, y también estaría preparado ya para realizar la cena del Señor, ¿verdad? Que era símbolo indudablemente de su ministerio. Ahora miren lo que dice allí San Lucas 22, verso 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Cuando era la hora, había llegado la hora profética exacta. El Salvador del mundo moriría por nuestras transgresiones. Ya no sería más un corderito, porque en cada Pascua moría el cordero simbólico, ¿verdad? ¿Qué simbolizaba? Y pongo hincapié en esto. El cordero no era Jesús. El Cordero no era Cristo, el Cordero era un símbolo de Cristo que vendría a morir por nuestras transgresiones. Y ahora bien, el versículo 15 agrega: y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Yo imagino el rostro de los discípulos, mirándolo: cuánto he deseado comer con vosotros de esta Pascua antes que padezca. Ellos sabían que Cristo iba a morir, pero no querían de ninguna manera, inclusive no coincidía con sus planes. Ese fue el problema. El versículo que sigue dice: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Saben, este es un texto maravilloso. No voy a comer más con vosotros de esta cena hasta que se cumpla en el reino de Dios. De manera que en el reino de Dios habremos de servirnos también de esa mesa, de la cual voy a hablar un poquito más adelante. Ahora bien, la condición de los discípulos. ¿Cómo se encontraban los discípulos en ese momento? Estaban en el momento de la Pascua, era un momento sagrado.
Sin embargo, en el camino habían tenido un problema entre ellos y Jesús, como lee todas las cosas, Él lo sabe. Leamos allí en San Marcos 9. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Nada raro para este mundo, ¿verdad? Estaban llegando a la hora final de la entrega de Cristo. Y sin embargo creían todavía en que Cristo iba a establecer un reino terrenal. Un reino acá en la tierra. Ellos querían un reino terrenal. Allí en Roma, que derrotase a los romanos y entonces estableciese su reino. Él tenía poder para hacerlo y ellos pensaban hacerlo de esta manera. Qué tremenda condición. Y todavía dice la Biblia allí que habían disputado en cuanto a quién sería el mayor en ese reino. Era la discusión central. No estaban preparados espiritualmente para la cena de la Pascua, ¿verdad?, que se ofrecería. Ahora una lección de humildad. Vamos a leer allá en San Juan 13. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Qué notable. Y saben, era costumbre en aquellos días porque los caminos eran polvorientos, usaban sandalias y los pies quedaban simplemente manchados con el polvo, ¿verdad?, que allí tenían en el camino, de manera que era normal y era la costumbre, y antes de realizar la cena, por supuesto iban a hacer eso, de manera que el sirviente se tardó en llegar ese día. No llegó a la hora indicada para lavar los pies de los discípulos que se encontraban allí y del maestro. Pero ¿qué hizo? Yo imagino ahí cómo se miraban el uno al otro. ¿Y qué pasó? ¿Se nos pasó por alto? Realmente todo. El Señor ordenó que estuviese ya el lugar. El lugar estaba preparado. Fue un milagro realmente. Pero tal vez que el Señor se olvidó de quién iba a ser el que va a lavar los pies hoy. Y ahora entonces, el Señor, que había leído sus corazones y sabía que ellos estaban disputando acerca de quién sería el mayor en ese reino que ellos esperaban que se estableciese, ¿verdad? Dice allí la Biblia que se levantó de la cena. Yo imagino los rostros de ellos. Se ciñó luego, ¿verdad? Y se puso lo necesario, tomó agua en el lebrillo, como dice la palabra de Dios, y entonces comenzó a lavar los pies a sus discípulos. ¡Qué tremendo golpe con el carácter humano! Así es Dios, así es nuestro Padre Celestial. En Él no reina el problema del orgullo y de estas cosas terribles que tenemos en esta vida, ¿verdad? Ahora continuamos leyendo en la palabra de Dios y dice así. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Pedro, que era explosivo y tenía un carácter explosivo, pero Señor, ¿tú me lavas los pies? Esto es imposible, que tú me laves los pies. Respondió Jesús. ¿Qué respondió? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Estaba al borde mismo de la entrega de Jesús y Pedro no entendía de la muerte de Cristo. Por eso lo entenderás después, Pedro. Y ahí Pedro hubo una discusión, porque dice el versículo 8 lo siguiente. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Fue categórico el Salvador, ¿verdad? No me lavarás los pies jamás. Yo no puedo permitir que tú, siendo el maestro, y saben como Pedro era orgulloso en extremo, él no podía permitir que su maestro y su señor, ahora el que iba a ser el rey de acuerdo a sus pensamientos, ¿verdad?, lavase sus pies. De manera que le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le contestó, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y ahí pensó diferente el apóstol Pedro, y otra vez, como era explosivo, dijo algunas cosas que son indebidas. Leamos. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Lávame más que a todos, porque yo quiero ser el primero. Yo quiero estar... ¿Qué cosa, hermano? Así somos, hermanos, en Cristo. Por la naturaleza humana, ¿verdad? Y el Salvador del mundo iba lavando el
choque era enorme, el choque de la naturaleza humana con el carácter divino, con el carácter de nuestro Padre Celestial. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Qué tremendo, ¿verdad? Y los discípulos escucharon ahora. ¿De qué tenían que estar limpios ellos? Tenían que estar limpios en su vida espiritual, en su corazón. Cuán desafortunado había sido la discusión que habían tenido atrás, y ellos pensaban que había pasado desapercibida por su maestro, que constantemente los instaba a que marchasen con él, pero ellos se retrasaban y discutían entre ellos. Ahora el versículo 11 dice: porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Hasta ahí llegó Judas, amigos míos. Hasta el punto en que Cristo tomó sus pies, puso la toalla que él había tomado, ¿verdad? Tomó el lebrillo, sacó el agua de allí y comenzó a lavar los pies de Judas. Yo muchas veces he pensado en esto, cómo Judas Iscariote pudo ser tan duro en las cosas espirituales. Él ya había complotado todo, había vendido a Jesús por 30 piezas de plata, como dice la palabra de Dios, y hasta había dado la seña que él habría de darle un beso a quienes ellos tenían que prender, o sea, los enemigos de Jesús. Ahora continúa diciendo: así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Qué pregunta. Yo imagino que Cristo, con cierta tristeza, pero con un rostro sonriente, los miró. ¿Sabéis lo que yo he hecho? Y ellos sabían muy bien. Ahora tenían que entender el versículo 13. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Yo soy el maestro, yo soy el Señor. Y Cristo le dice: yo soy el Señor y soy vuestro maestro. Entonces tenéis que hacer lo que yo hago, en otras palabras, ¿verdad? Porque allí estaba hablando el Señor y decís bien, porque lo soy. Ahora continúa diciéndoles eso justo, el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Entienden lo que es el carácter de Jesús? Y antes de participar de ese evento solemne, sagrado, que estaban realizando, el Señor les decía: vuestra alma, vuestro corazón está preparado, vuestra mente está preparada. ¿Qué estáis haciendo realmente? ¿Estáis realmente preparados para participar de esta cena tan importante? El versículo 15 agrega: pues si yo, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De manera que el Señor instituyó allí, y la cena del Señor, ¿verdad?, comenzó de esa manera. Esa Pascua comenzó indicando al hombre la naturaleza nuestra, terrible naturaleza que tenemos, y por supuesto la victoria que tenemos que tener en esa naturaleza. Jesús establece la Santa Cena. Y ahora sigamos leyendo en la pantalla. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ahora ya no sería más un corderito, ¿verdad?, terrenal, sino sería el símbolo, se encontraría realmente con el antitipo. O sea, en otras palabras, el corderito era símbolo, 4000 años todos los días. Voy a usar esta ilustración. ¿Cuántos millones de corderos murieron como símbolo para que el hombre nunca olvidase de que Cristo tenía que morir por nuestras transgresiones? Ahora el Cordero de Dios habría de morir por la raza humana. Y el versículo 19 agrega: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Tomó el pan que estaba en la cena pascual, por supuesto. De paso, en la Biblia está indicado muy claramente cómo tiene que ser hecho ese pan.
Están las medidas exactas. Era un pan sagrado, especial. No tenía que tener levadura ni una serie de cosas. No voy a entrar en explicaciones ahora, pero lo que interesa, ¿verdad?, es que tomó del pan que estaba allí en la cena, lo partió, lo rompió y comenzó a darle ahora a los discípulos. Era el pan que realmente ellos comían siempre cuando llegaba la cena pascual. El versículo 20 agrega: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Allí en la copa estaba el jugo de la vid, que por supuesto Cristo ahora lo toma, y ellos tomaban siempre en la Pascua esto, pero esta sería la última Pascua que el Señor estaría con ellos. Después iría a los cielos para interceder por nosotros, como ya conocemos, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor les dijo de igual manera, después que terminaron de cenar, tomó la copa, y la copa tenía todavía vino, y la palabra vino viene de vid, jugo de la vid, no del vino fermentado, ¿verdad?, que es un fermento. Así como el pan no tenía fermento, no tenía levadura, tenía solo aceite y harina, también, ¿verdad?, tenía que ese vino pascual ser jugo de la vid sin fermento, porque era un símbolo, y en este caso Cristo les recalca. De igual manera, dice allí, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. De manera que ese jugo de la vid ahora era un símbolo de la sangre de Cristo que sería derramada por nuestras transgresiones, así como el pan era también un símbolo, ¿verdad?, del cuerpo de Jesús. Ahora, el significado de la cena del Señor o Santa Cena. Ahora vamos a desarrollar y ver un poquito lo que dice el apóstol Pablo en este caso. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó el pan, dice allí el apóstol Pablo, y habiendo dado gracias, lo partió. De manera que él dio gracias. Y claro, tenía que agradecer al Señor por todas las cosas que se llevarían a cabo. ¿Qué pensamientos habrá tenido Jesús? Ahora, al romper ese pan pascual, ¿verdad?, que estaba hecho especialmente, sabiendo que su cuerpo sería lacerado y quebrantado en forma terrible, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. De manera que ahora ellos, cada vez que realizasen la cena, tendrían que recordar de ese símbolo, ¿verdad? El símbolo de Cristo, del cuerpo de Cristo que sería roto, y el símbolo de la sangre que sería derramada también por nuestras transgresiones. Y el versículo que sigue dice allí en el capítulo 11 de 1 Corintios: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Bueno, aquí está hablando de todas las veces que se reuniesen en esa ocasión especial, ¿verdad?, para realizar la cena, como los cristianos tenemos que hacer. Es así, debe ser, ¿verdad? Por eso agrega allí: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Por qué dice el nuevo pacto? Porque allí estaba dando finalizado el pacto del Cordero. Porque ¿quién sería el Cordero? Él sería el Cordero ahora, ¿verdad? Ya no era necesario que el Cordero muriese. Él moriría por nosotros. Haced esto todas las veces que la bebiereis en mí o en memoria de mí, como dice allí la palabra de Dios. El versículo 26 agrega: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. El corderito moría en forma real. También, por supuesto, los ministros de Dios, los sacerdotes de aquellos días, realizaban toda aquella cena pascual, también el ritual que estaba en el templo, todo era símbolo de lo porvenir, como ya estudiamos en la palabra de Dios.
Pero ahora llegó el momento profético, cuando el cuerpo de Cristo sería quebrantado, cuando la sangre de Cristo sería derramada, de manera que los símbolos se encontraron en forma clara. Él les indicó, ¿verdad?, que su cuerpo sería lacerado y sería roto, porque Él pagaría la muerte eterna que nosotros teníamos que pagar. Entonces, dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está hablando, este pasaje es bien serio, en gran manera, porque dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, como dice, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Y cómo es beber indignamente o comer del pan indignamente? Por supuesto, si nuestra relación con Jesús no está bien, o con nuestro prójimo, etcétera, pero más, si cambiamos los símbolos y hacemos cosas que no debemos, esto es terrible a la vista de Dios, porque estamos realmente quebrantando toda la verdad del autor de la vida, y estamos rechazando aún la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. El versículo 28 agrega, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Bueno, el probarlos, un autoexamen, lo que más cuesta hacer todas las veces, ¿verdad? Es realmente autoexaminar nuestra vida. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Estamos bien para participar realmente de ese acto sagrado, recordando lo que Cristo hizo por nosotros? Ahora bien, allí vemos una figura rara. No es rara para los que estudian el Apocalipsis. Vemos una copa que lleva una mujer, pero no es la mujer pura, la iglesia de Jesús, sino es la mujer ramera que aparece en Apocalipsis, ¿verdad? Allí en el capítulo, bueno, tenemos varios pasajes, lo que es la transubstanciación, lo que aparece allí. Quiero recalcar esto simplemente para que no entremos en confusión. Condenación de la gran ramera. ¿Por qué? Vamos a ver y vamos luego a explicar un poquito. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecida. Es un texto terrible de Apocalipsis 18. ¿Y saben por qué? Porque está hablando que los demonios mismos están controlando esa escena, están controlando ese poder, le dieron todo su poder para llevar la mentira a la tierra, el engaño de toda especie, de toda naturaleza. Y continúa diciendo el pasaje lo siguiente. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Voy a leer de nuevo simplemente, porque en realidad este es un poder opositor a Dios, como ya sabemos, ¿verdad? Que no solamente es opositor, sino que transgrede los mandamientos de Dios en todos sus aspectos, cambia las profecías. Por supuesto que ha establecido un reino temporal y terrenal, habla del nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, etcétera. Pero saben, acá dice algo más, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Está hablando de la fornicación espiritual en primer lugar, y aún del vino de su fornicación. Porque, amigo mío, el vino que se levanta en esa copa, por supuesto, es un vino sin fermento, sin fermentar. No debe tener alcohol. Y bueno, yo no quiero contar otras historias que ya les dije. Pero ustedes saben lo que pasa realmente en este acto. Porque el fermento es símbolo del pecado, por lo tanto no debía estar de ninguna manera. Jesús tomó del jugo de la vid que estaba allí en la mesa pascual para indicar. Por eso ahora habla de la fornicación hasta en ese momento. Cuando se levanta el cáliz, ¿verdad?, con el vino que está allá adentro, y por supuesto que el líder religioso se toma el vinito y después reparte la hostia a los demás. Ustedes ya lo saben, ¿verdad? Claramente. Ese es lo que Dios instituyó. No, mi apreciado amigo, aunque con lágrimas debo decírtelo hoy, no es así.
Es un engaño terrible satánico, porque Satanás, que se habría de oponer a la voluntad de Dios, se habría de engañar todo lo posible, pero nuestro Salvador es un Salvador amante. Aferrémonos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aferrémonos a Él y su doctrina, porque Él vino a sacar los pecados, porque Él vino a ser la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Él vino para enseñarnos realmente lo que es la verdad pura, sin mancha y sin contaminación. Podemos cambiar los símbolos, allí tenemos en la pantalla, ¿verdad? Leamos el caso del Cordero Pascual, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera Pascua se llamaba todavía. Allí en los portales del Edén, el Señor les indicó que tenían que matar el corderito y que Él vendría a morir, así como el cordero moría y como la sangre caía, su sangre sería derramada. Y vemos a Caín y a Abel, dos hijos que tuvieron Adán y Eva, en Génesis 4. Leamos a continuación. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, no lo más gordo de ellas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, aquí este es un texto y que lo detengo aquí un instante. Dice, aconteció andando el tiempo. Notable, ¿verdad? Pasó el tiempo y un día Caín dice, ¿y por qué yo tengo que ir a buscar ovejas de mi hermano Abel? Porque él era pastor de ovejas. De manera que dice, no voy a ir a eso. Y él era labrador de la tierra, tenía hermosos frutos. Imagínense los frutos de aquel entonces muy superiores a los nuestros. Eligió lo mejor que tenía, lo mejor que podía, y lo llevó al altar. Y él dijo, yo tengo esto para ofrecerle a Dios. Y Dios va a aceptar ideas personales en cuanto a lo que Dios tiene que aceptar o no tiene que aceptar. Yo les pregunto, ¿había pedido Dios el fruto de la tierra o había pedido el cordero? Está clarito, ¿verdad? Así también pasa hoy. El drama de Caín y Abel, exactamente igual. Ahora, Caín fue desobediente al extremo y entramos desde allá en el problema de ese pecado, ¿verdad? Pero Abel fue obediente al Todopoderoso. Dice el versículo ahora que sigue lo siguiente. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Tremendo es lo que dice allí. El Señor vino, vio lo que estaba aconteciendo. El fuego consumió la ofrenda que Abel estaba presentando, porque era la orden divina, ¿verdad? Pero de ninguna manera la de Caín, y Caín se enfureció. Y Jehová, como dice la palabra de Dios, por supuesto no pudo, le habló a Caín, le dijo que se arrepintiera. No tenemos tiempo de leer todos los pasajes. Lo llamó al arrepentimiento, le dijo que dejase el pecado y que era grave el pecado que él había cometido, pero desgraciadamente Caín llegó a ser el padre de los hijos de los hombres, como se lo llama en la Biblia, o sea, de el paganismo, de lo que va en oposición a Dios. Desde allí, desde los portales del Edén, pero miró con agrado a Abel, por supuesto. Abel porque Abel fue fiel a Dios, fue leal al Todopoderoso, y Abel tenía fe en el autor de la vida. Por eso dice el apóstol también lo siguiente, allí en Hebreos 11. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Si a Abel le costó la vida porque Caín se enfureció, lo mató a su hermano Abel, como dice la palabra de Dios. Porque no puede haber amistad entre la luz y las tinieblas. Si pecamos, Satanás nos va a poseer enseguida. Y el diablo se posesionó de la mente de Caín y hizo que se levantase contra su hermano y lo matara, ¿verdad? Pero aún así Dios lo llamó al arrepentimiento. Desgraciadamente Caín no se arrepintió. Ahora quiero que pensemos un instante. Tanto los frutos de la tierra, pero sobre todo el cordero que Dios había pedido, ¿era Cristo o era un símbolo de Cristo? ¿Está claro?
El corderito era un símbolo de Jesús y simbolizaba al Cordero, ¿verdad?, que quitaría el pecado del mundo, que sería Jesús cuando Él muriese por la raza humana. De manera que cada vez que se sacrificaba el corderito, y en la Pascua que se realizaba allí todo el ritual, ellos recordaban el momento cuando Cristo vendría para darles una nueva vida. Cristo vencería y por supuesto habría de cumplir lo que realmente el hombre no podía cumplir por sí mismo. Él derramaría la sangre copiosa al pie de la roca horadada. Él gustaría de la muerte eterna, amigos míos. Y así como la mesa pascual era un símbolo, y el santuario también era un símbolo del celestial, ¿verdad? ¿Por qué estoy recalcando esto? Porque a tal punto llegó ese poder que se opone contra Dios y que se exalta sobre Dios, que ha dicho que cuando toma la hostia en su mano, ¿verdad?, y ahora entonces comienza a rezar allí, la levanta en alto, en ese momento se convierte en el cuerpo de Cristo, de manera que el creyente come del cuerpo de Cristo. Y cuando, dije bien, y cuando él se toma el vinito, ¿verdad?, que está fermentado de paso, por supuesto, bueno, ese vino, ¿verdad?, lo digo así, ese vino, por supuesto, no puede ser símbolo de ninguna manera, no es nada. Pero ahora, lo más terrible es que en realidad fue enseñada una doctrina falsa. Yo me acuerdo un ingeniero, un hombre inteligente, un hombre capaz, estaba en un lugar lejano de aquí. Y estábamos en un seminario y él venía siguiendo paso a paso las verdades eternas. Y me decía, ¿cómo a mí no me enseñaron nunca? Y un día me dice, pero licenciado, quiere decir que todo lo que yo aprendí en mi vida es falsedad. Porque miro desde el Génesis al Apocalipsis y es todo falsedad. Y justo tuvimos este tema y aquel hombre echó a llorar desesperadamente. Yo no puedo aceptar esto, no puedo aceptarlo, porque no, yo debo comer el cuerpo de Cristo y no hay quien ¿quién puede hacer el cuerpo de Cristo? Porque esa iglesia, que es el pontificado, que se colocó sobre Dios, dice ser, ¿verdad?, el que es capaz de convertir ese pan en el cuerpo de Cristo. Eso es una blasfemia, simplemente. La transubstanciación es una blasfemia contra el Creador. Por eso en Apocalipsis está condenado en forma tremenda y terrible. Solamente ahora para que entendamos, la Santa Cena no es un nuevo sacrificio, amigos. Y para que nos quede bien claro esto, vamos a leer lo que el apóstol Pablo explica acerca de ello, ¿verdad? Allí en Hebreos capítulo 9, el versículo 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Bueno, a ver, ¿cuántas veces morimos nosotros? ¿Infinidad de veces? ¿70, 80 veces? No, morimos una vez. ¿Y después qué dice el Señor? Y después va a venir el juicio. No hay nada que hacer, los muertos nada saben. Ya estudiamos esto. Ahora continúa diciendo la palabra de Dios. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, Cristo nunca pecó, Él murió por nuestras transgresiones. Ya conocemos esto, pero allí dice, así también Cristo fue ofrecido, ¿cuántas veces? Una sola vez. De manera que decir que Cristo es quebrantado un montón de veces es un pecado, terrible pecado. El apóstol Pablo lo aclara, ¿no es cierto? Acá dice una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Yo espero al Señor, tú también le esperas, ¿verdad, mi amigo? Por eso a veces en esta vida tenemos que enjugar las lágrimas. A veces en la vida sufrimos y sufrimos sobre todo cuando hay engaños tremendos como el que estuvimos viendo hoy. Engaños
que no tienen que ver con la salvación. Ese mismo poder que cambió la ley moral de Dios para adorar las imágenes del paganismo. Ese mismo poder que cambió el día de reposo, de adoración al Creador, por el día de reposo de los paganos el domingo. Ese mismo poder es el que cambió también este rito sagrado en algo terrible como hemos estudiado hoy. Pero amigo mío, recordemos, poderoso es Dios, porque la verdad se abrió paso a través del error, a través de milenios enteros, y ahora llegamos al final del conflicto, tú y yo. Estamos al final del conflicto, en el momento cuando el Señor va a terminar con este mundo ya de pecado, miseria y dolor, porque el Señor no va a demorar mucho, ¿verdad? Así lo dicen las profecías, pero estamos preparados. Dejemos aquello que es de Babilonia, dejemos aquello que es del pecado, porque después de todo, la Babilonia actual quiere lo mismo que la Babilonia del pasado, y también lo mismo que Caín del pasado. Por eso lo dice el apóstol Pablo, le llama el misterio de iniquidad y le llama el hombre de perdición o el hijo de perdición, refiriéndose a lo que estudiábamos hoy, categóricamente, ¿verdad? Ahora bien, Dios es poderoso y maravilloso. La gran cena en la eternidad. Pronto el Señor vendrá. Y saben, el carácter de Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él nos va a dar la bienvenida a la patria celestial. Leamos el texto siguiente. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Qué texto es ese, verdad? Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese fue el deseo de Dios. Finalmente estará cumplido. Estaremos vestidos de un ropaje celestial de gloria, como Dios vistió a Adán y a Eva en el principio. Esta mente de pecado, estas neuronas que andan mal, allá habrá pasado a la historia, ¿verdad? Los que hayamos aceptado al Salvador, los que odiamos el pecado y dejamos de practicarlo cuando nos enteramos. Por eso, mi apreciado y hermano en Cristo Jesús, yo te animo en el nombre de Dios. No practiques lo que es abominación para Dios. No vayas a hacer esto porque es pecado. Dentro de pocos días vamos a indicarles cómo haremos para juntos poder celebrar. Y a pesar de que estamos en la pandemia, de alguna forma tenemos que arreglar. Para llevar, ¿verdad? Cada vez que hacemos esto, vamos a anunciar la muerte de aquel que murió para que nosotros podamos heredar la vida eterna. El Señor nos va a dar la herencia eterna, la bienvenida. En aquel hogar miraremos, yo imagino que estaremos en silencio, viendo la gloria enorme de Dios, viendo la enorme gloria de Cristo, nuestro poderoso Salvador, notando las señales de los cruentos clavos, notando también las señales en su frente de aquella corona de espinas y del lanzazo del costado que le practicó el soldado romano. Pero seremos benditos, recibidos en el reino de Dios. Ahora bien, ahora Jesús, miren, vamos a leer de nuevo este pasaje de la palabra de Dios. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, este texto es emocionante. Yo lo voy a leer de nuevo, porque a mí me emociona. Cristo les dijo a los discípulos, es una promesa que les hizo. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Claro, Él se iba a los cielos, hasta que aquel día lo beba de nuevo. ¿Con vosotros a dónde? ¿En el reino? En el reino de Dios. Sin duda una mesa de kilómetros y kilómetros de largo que yo no puedo explicarles hoy, porque la inspiración habla acerca de esto también.
Cristo va a servir en esa mesa, así también como lo hizo con sus discípulos. Él habrá de obrar en forma maravillosa. Yo quiero estar con Él. Yo quiero estar en torno a esa mesa, mi apreciado amigo y mi apreciado hermano en Cristo Jesús. Yo quiero encontrarme contigo para ver la dulzura del carácter de Cristo. Pero si queremos ver la dulzura y el amor del carácter de Jesús, tenemos nosotros que vencer ahora en esta lucha fatídica contra el pecado, mientras estamos aquí en la tierra luchando, ¿verdad? Pero todo hagámoslo en el nombre de Cristo, nuestro poderoso Salvador. Entonces Satanás nada podrá hacer, ¿verdad? Porque realmente el Señor nos llama. Y nos llama hasta el pie del Calvario para hacernos meditar como vemos en la pantalla. Para meditar grandemente. Y mientras esta música suena, tal como soy de pecador, vengo a ti. Mi apreciado amigo, el Señor no tiene pecados que no puede perdonar. No hay pecado que podamos cometer en esta vida cuando el Señor nos encontró, que Él no pueda hacerlo trizas y terminar con Él para siempre. He aquí yo borro tus rebeliones, dice el Todopoderoso, y lo echo en lo profundo de la mar. Nunca más me acordaré de ese pecado. Nunca más. Qué grande será estar con aquel que ni siquiera guardará el recuerdo de nuestras rebeliones y nuestras transgresiones. Yo quiero ser salvo, por lo tanto apresúrate. El día de mañana no es tuyo ni mío. Es hoy el día de la salvación. Es ahora el tiempo aceptable. Es el momento cuando tenemos que aceptar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta corta existencia, ¿verdad? Tan desfigurados ya por los años que pasaron, 6.000 años casi ya de la historia tremenda de pecado en este mundo. Pero pronto el Señor nos dará la bienvenida a la patria celestial. ¿Saben? Cristo no podía llevar la pesada cruz. 2 veces cayó desmayado. Sus fuerzas nos daban más. Había perdido sangre allí en el Getsemaní. Había perdido sangre mientras lo laceraban en el tribunal, ¿verdad? Y ahora, condenado como reo de muerte, su corazón que sufría bajo el peso de los pecados nuestros, hizo que la fortaleza del Hijo de Dios no soportara más y cayó. Simón Cireneo apareció y lo trajeron porque lo vieron que venía de lejos, y ni ellos querían, los que estaban allí burlándose de Jesús, ni ellos querían llevar la cruz, eran demasiado santos los líderes religiosos de aquellos días. ¡Qué desgracia, amigos míos! Así pasa hoy, igual. El engaño de hoy es exactamente igual. Tremendos templos llenos de mentira y de nada de lo que contiene la palabra de Dios. Leen un pasaje por acá, otro por allá, pero no enseñan el contenido de la palabra de Dios. Esto es terrible a la vista de Dios. Por lo tanto, seamos fieles. Para Simón Cireneo le fue un privilegio muy grande llevar la pesada cruz, ayudarle a Jesús. Porque mientras él iba arrastrando la cruz, el Espíritu Santo trabajó en su corazón. Él se acordó de las profecías, se acordó de que el Mesías tenía que venir y lo aceptó. Y cuando él murió en la cruz del Calvario, Simón Cireneo alcanzó la salvación. Porque así es Dios, amigos míos. Dios nos ama grandemente. Qué tremendo privilegio será para Simón sentarse en torno a la mesa ahora, cuando el Señor nos dé la bienvenida en la patria celestial. El cuarteto canta de esta manera. Abraza hoy la cruz de Cristo, donde Él sufrió y murió por ti. Tu sacrificio
sacrificio verás es muy pequeño al lado de riquezas que Cristo nos guardó. Abraza hoy el amor de Cristo, pues Él te pide que ames también. Recibirás la compasión de Cristo. Él es quien moldea tu corazón a Dios. Preciosa cruz, descansamos en ti. Dios, haznos más valientes para enfrentar la vergüenza y el mal que en hombros tú cargaste. Abraza hoy la vida eterna que a través de Cristo obtendrás. En el Calvario y en una tumba donde Él murió, por tanto tu cruz soporta ya. Tómate poderosamente de aquel que venció por ti y por mí. Tómate poderosamente de la cruz de Cristo. Si queremos llegar a la patria celestial, no hay otra solución, mi amigo. Nosotros no podemos llegar solos, no tenemos fuerzas. El pecado ha hecho separación entre mí y vosotros, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, acudamos a aquel que nos amó y dio su vida, y como un maestro tierno y compasivo, con símbolos nos enseñó lo que costaría nuestra salvación, cómo la sangre sería derramada, y cómo también nosotros deberíamos estar unidos con Él, ¿verdad? Plenamente. Cada vez que participamos de la cena del Señor, ¿verdad?, debemos recordar lo que significó para Jesús su muerte expiatoria. Allí en el Gólgota, mientras los demonios lo torturaban y los seres humanos también, por supuesto. Así fue, pero el Señor dio su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Mañana tendremos un tema maravilloso, ya lo voy a anunciar enseguida. Y el del sábado será un tema también de mucho esplendor en la palabra de Dios. Quiero que desde ya vayamos invitando a fin de que realmente pasemos momentos en la compañía del autor de la vida como nunca antes. Ahora bien, 3 protagonistas y 2 destinos. Invita a tus amigos y familiares. Este va a ser el tema de mañana, un tema realmente hermoso de la palabra de Dios. Oremos al Todopoderoso. Padre amado que estás en los cielos, gracias porque lo que hoy aprendimos es grande. Y te suplicamos que tú nos ayudes a ser fieles. Tal vez hemos tenido que llorar algunos lejos de acá, en algún país de la tierra, por los engaños y por las desgracias de esta vida. Pero querido Padre, tú enjugas nuestras lágrimas. Ayúdanos a ser fieles, a andar en tus caminos y en esta vida a prepararnos para el glorioso día,
cuando podamos rodear la mesa juntos y tú, Señor, acompañado de los santos ángeles, habrán de servirnos en la patria celestial. A veces no entendemos el amor de Dios, Señor, y te pedimos perdón por ello. ¿Cómo nosotros, tan pecadores, seremos servidos por el autor de la vida? Pero así tú lo prometiste. Bendice mucho a mis caros amigos y hermanos en Cristo en todo lugar de este planeta. En el precioso nombre de Cristo te lo pido. Amén.